Buenas tardes, bienvenidos. Hoy presentamos la segunda edición del ciclo de conferencias en tiempos de Jorge Juan, organizadas por el excelentísimo Ayuntamiento de Novelda y la Fundación Jorge Juan, que empezó su andadura en 1996 y en este año celebra su 30 aniversario. Y es por ello que hemos querido enmarcar también todas las actividades que se van a desarrollar de aquí a final de año. Y nada, os dejo con Geno, con la concejal de Cultura, que va a presentar a nuestro querido José Luis Pellín. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta bonita tarde de primavera que yo sé que los viernes muchas veces apetece otras cosas, y es de agradecer que vengáis aquí a disfrutar de nuestro noveldense más insigne y de esta ponencia que seguro que José Luis ha preparado con mucho cariño. Bueno, José Luis es más que conocido por todas vosotras y vosotros, pero por reseñar algunas cositas de él, comentar que es licenciado en Filosofía y Letras, Filosofía Inglesa por la Universidad de Alicante, diplomado en Documentación Archivística y Biblioteconomía, siempre me cuesta mucho decirlo, por la Universidad de Murcia, además de que ha realizado diversos cursos de especialización en archivos, bibliotecas y en gestión cultural. Actualmente, y desde hace ya 38 años, es técnico del Ayuntamiento de Novelda. Concretamente es el técnico de Archivo y Biblioteca, Cultura, Memoria Democrática, Museo y Patrimonio. Y como creo que dije el año pasado, mi compañero incansable de fatigas. Gracias. La conferencia que hoy nos trae la ha titulado Familia, Poder y Estrategias de Reproducción Social en el Reino de Valencia entre los siglos XVII y XVIII. El caso de Bernardo Juan y Canicia, progenitores de Jorge Juan y Santa Cilia. Simplemente quiero darle ya la palabra y voy a dejarlo a él solo en la mesa, porque nosotras también queremos disfrutar de esta conferencia, que seguro que nos resulta de interés. El año pasado estuvimos hablando sobre Violante, la madre de Jorge Juan, y es obvio que la figura de su progenitor, Bernardo, tampoco ha sido estudiada ni conocida, ni sus aspectos humanos de reproducción social. Cuando hablo de reproducción social, hablo del génesis familiar, de todas las familias que imprimieron su sello en estas comarcas y sobre todo en este particular linaje en Novelda. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que es la representación de la sociedad, esas familias de poder, esas familias que aglutinaban todo el poder económico, social, jurídico también, judicial en su ámbito, y es posiciones de dominancia durante varias generaciones, que esas familias de poder, como el linaje de Juan, Pascual de Povil o cualquier otro de esta contornada o provincial o Reino de Valencia, esos mismos apellidos se han traslucido, han pasado de siglo a siglo. Esas familias de poder, ¿en qué se basaban? En el control de los recursos y propiedades, recursos quiero decir, aguas, molinos, etcétera. O sea, todo lo que fuera necesario para hacer productiva unas propiedades. ¿Cómo lo hacían? Con un poder político y social con la influencia, y político sobre todo estar al servicio de los señores y los señores territoriales jurisdiccionales de Novelda, o cargos reinícolas, es decir, oficios de gobernación o de la propia administración fiscal sobre todo. Que esas familias, como nos transmitían su visibilidad social en sus propiedades, sus casas, sus escudos heráldicos, como el escudo heráldico que vemos aquí en la fachada aquí. Las redes de alianza matrimoniales es una forma de asegurar ese posicionamiento social, esa familia de poder, que es, los iguales se atraen y los desiguales se repelen, es decir, la misma posición social se reproduce continuamente para asegurar no simplemente el estado social, sino su jerarquía política, social, su dominancia. Aparte de eso, influencia cultural, que solo la vamos a ver
que es raro verla, no hay grandes bibliotecas como al tipo italiano ni nada de eso, sino lo vemos en capellanías y en iglesias, o sea, capillas porque suelen ser patronos de tal. Bien, la trascendencia familiar es la que rige esa reproducción social y sobre todo nos define la identidad. ¿Y la reproducción social en qué se fundamenta? En la continuidad intergeneracional, o sea, ese apellido va de cabeza en cabeza, porque siempre son líneas masculinas, y bueno, esa reproducción social, como he dicho, son estrategias matrimoniales que son muchas veces muy largas. La regulación de la descendencia siempre está, como en el caso del linaje de los Juan, la que está destinada a ser soltera, quisiera o no quisiera, el que está destinado a ser clérigo, quisiera o no quisiera, al primogénito que va a aglutinar todo y a las féminas que tendrán que tener unos matrimonios estratégicos para asegurar ese poderío. Y aparte, asegurar la transmisión patrimonial, que es el control de la herencia en cabezas de familia. En esta familia, los Juan, me centro solo en Bernardo Juan, tenemos que entroncan con linajes como los Gisbert de Onteniente, los Canicia de Alicante, Pascual de Alicante, Pascual del Povil de Alicante, Santa Cilia y Maya de Elche y Paravecino, que también es de Alicante. El linaje es algo importante. Tenemos aquí una reproducción del escudo heráldico que le falta la parte de abajo, que son las garras con 2 haces de trigo, y aparte tenemos esta reproducción, reproducción no, es una foto tomada de un original en pergamino, de un protocolo notarial que fue un antecesor del linaje Juan en el Reino de Valencia. Y vemos pues el águila, más imperial todavía, si cabe, que lo vemos aquí más al gusto de la época, de 1400. El linaje es importante, trasciende a la unidad doméstica inmediata y asegura la continuidad genealógica. Es una forma de integrar las dimensiones memoria, identidad y legitimidad social, es decir, es un símbolo de la estructura social, que en este caso estamos hablando de linaje Juan. El capital del linaje, voy a ser rápido porque me quiero ir al otro, es el económico, porque no hay linaje sin esplendor, sin propiedades. Un pobre no puede tener linaje, en esa época por lo menos, siglo XVII y XVIII. El capital social, que son las redes de parentesco, y las estrategias matrimoniales. Y el simbólico, sobre todo, que es mucho de linajudo español, es el honor, la reputación y el reconocimiento social. También esa continuidad está con la selección matrimonial, que asegura ese linaje que va, la transmisión patrimonial, esos grandes patrimonios de cabeza de familia masculina siempre y tal, y la construcción de la memoria familiar con los testamentos, genealogías y fundaciones religiosas. En este capítulo, fundaciones religiosas, capellanías, derechos de patronazgo, de edificación de ermitas, iglesias, capillas, sobre todo eso asegurar su memoria a través de lápidas. Y aparte también la regulación de la descendencia, como he dicho antes, la diversificación de los destinos, la soltera, el clérigo, el militar, y el cabeza de familia, que es el titular de todo. Esa función normativa del linaje sobre todo se fundamenta en el honor, linaje de sangre, limpieza de sangre, y la reputación pública. Vamos ya al caso de Bernardo Juan y Canicia. Bernardo Juan y Canicia, viene de un linaje que se asentó en Novelda a finales de 1580 y pico, 84 en este caso, que, surgió esa reputación social al desempeño de funciones y empleos de la administración reinícola, sirviendo a la administración real como, por ejemplo, procurador fiscal o recaudador de tributos, sobre todo, pero su función primordial, este señor era abogado y fue asesor. Y asesor asesor fiscal y, asesor de la Corte de Justicia de Novelda. Y ahí es donde conoció a los Vergara y entonces ya casaron y se asentaron en Novelda. Antonio Francés Cipriano Bernardo Juan Joan y Canicia nació en 1666, el 21 de julio. Es bautizado el 26 de julio en la parroquial de San Nicolás, en Alicante. Bien, los padrinos, su tío paterno, que ligado a su
madre Francisca Canicia, y bueno, su abuela paterna, que es importante, Leonor Ángela Pascual del Povil y Pascual, viuda del capitán, que era su padre, Antonio Juan y Vergara. ¿Por qué explico esto? Porque, claro, sabemos que nació en Alicante, pero ¿dónde nació? Pensamos que en la casa solar de Alicante, el primer mayorazgo que fue de los Juan, pero no era propietario su padre todavía de ello. Por lo tanto, en una nómina que es un manifiesto de un vecindario de 1667, un año después, manifiesta que en ese listado, que es un derecho de maridaje, que se casaba pues una infanta de España pues con el emperador del Sacro Imperio Romano. Pero lo importante de eso es que tenemos, que esa es la lista, pero tenemos ahí en esa lista al doctor Antonio Juan de Vergara, que era su tío, y también a su abuela, Leonor Ángela, viuda de Antonio Joan, su padre. Es decir, su abuelo, quiero decir. Perdón, lo que quiero decir con ello, que esa propiedad, porque a mí lo que me gusta mucho de la investigación documental es que, porque por incendios, descuidos, mala conservación, se pierden los documentos. Pero estas familias linajudas son muy litigosas, entonces siempre tienen pleitos entre ellos con otros. Y para legitimar sus derechos aportan pues pruebas testificales o testamentos o lo que fuera. Y a partir de ahí pues tenemos que la propiedad en sí la adquirió el padre de Bernardo en 1676, mucho después. Y a partir de esa documentación también de 1680, en que se nos describe, su juventud. Es para demostrar, porque cuando los linajes deben dejar testimonios escritos para asegurar su linaje y su descendencia, pero sobre todo en las cortes municipales, como la Corte de Justicia de Alicante. Bien, son muy simples, es siempre asegurar la descendencia y la legitimidad de esa descendencia. Aquí vemos que, pues en esos testimonios decía que Bernardo, con 14 años, estaba bien vestido, alimentado y adoctrinado en la casa de todos ellos. Bien, ¿por qué ese linaje en Novelda, Bernardo? ¿Por qué fue Bernardo como fue? Igual que Jorge Juan es gracias a su familia también, la familia de Bernardo, como su mujer Violante y con la otra, Ana Isabel. ¿Quién fue Cipriano Juan y Pascual de Povil? Pues fue que vinculó, y siempre se conoce también como Cipriano Juan de Vergara, igual que Bernardo Juan de Vergara. ¿Por qué se ponía de Vergara? Porque el linaje de Vergara era más antiguo de los Juan y aparte tenía más patrimonio. Es igual que si nosotros, por ejemplo, cualquiera de nosotros, añade el apellido de su abuelo, que fue muy rico, para que no se pierda, pero en realidad no es su apellido. Aparte de ello, Cipriano fue, el linaje de ellos, y Cipriano sobre todo, fue gobernador y procurador general de Novelda durante muchísimos años. Eso quiere decir, un gobernador tenía la potestad señorial, representaba al señor, un señor que estaba la gran mayoría de veces ausente, la gran mayoría de veces representaba al señor administrando la justicia civil y judicial y criminal, quiero decir, o sea, con derecho de ahorcar, acuchillar o descuartizar, y aparte de imponer pues penas y en dinero, y recaudar, y sobre todo controlar las cortes de justicia, donde por ejemplo, las transmisiones de bienes, permutas, donde tenía que aprobar todo eso. Es decir, era como fuera un registrador de la propiedad que sabía en todo momento cómo andaba el negocio patrimonial de la villa de Novelda. Aparte de eso, también, al mismo tiempo que era gobernador, también fue arrendador de frutos y granos, o sea, de los diezmos o rentas dominicales de la duquesa de Aveiro y marquesa de Elche en 1668. Esto lo explico porque es una forma también, porque hubo un pleito posterior en que él recaudaba el dinero, pero tenía una liquidez manifiesta, y aparte tenía que entregar un año vencido o 2 años vencido todo ese dinero a la marquesa después de haber liquidado las deudas. Es decir, esa forma de tener una liquidez para poder comprar bienes inmuebles y poder generar su propio patrimonio. Por eso se genera después pleitos sin parar. La formación del gran patrimonio que fue beneficiario Bernardo en manos de su padre fue la hacienda del Fondonet, que se
formó, o sea, es decir, compró las propiedades y después las juntó desde el 8 de enero de 1670 y al 19 de abril de 1673. Aparte, como he dicho antes, compró a su hermano el deán, Antonio Juan, la casa solar de la Plaza del Mar, la actual calle Altamira. En 1675, en el génesis familiar, es una fecha muy definitiva. Es cuando obtiene de la reina Mariana de Austria el privilegio de nobleza, el 15 de noviembre de 1675. Es algo que define. Después ya, en el 87, funda por testamento, por vía agnática, es decir, línea masculina recta, siempre masculina, y cuando falla la masculina pasa a la femenina, pero la femenina no hereda a la femenina, hereda el primogénito varón de la femenina siempre. La femenina es un paréntesis simplemente. Funda el primer mayorazgo, que es el Fondonet, con la casa de Alicante, y un segundo mayorazgo que, bueno, muchas propiedades y, por ejemplo, una heredad que fue de un descendiente, Otto Cipriano, que es la Horna Baja, que, bueno, la Horna, que es propiedad de una descendiente de doña Antonia Navarro Mira, igual que el Fondonet es de otro descendiente de doña Antonia Navarro Mira, o sea, la Pichocha. Es una mujer que también aglutinó y compró los patrimonios de los linajes caídos, es decir, caídos, que no tenían mucha liquidez. En el testamento de Bernardo, en 1687, abierto en 1693, es importante porque es donde ya Bernardo Juan, el padre de Jorge Juan, es lo que es el heredero universal, por lo tanto, el titular del primer mayorazgo. El 20, como he dicho, de diciembre es el heredero universal. El 30 de agosto del 94 se casa con Ana Isabel Pascual del Povil Gisbert, que, bueno, de Alicante y don Teniente, y en 1696 muere su tío el deán, que también fundó otro mayorazgo en la partida rural de Foncalén por el área de Alcoraya. Es decir, ya tenía dos mayorazgos. Por lo tanto, tenía ya un privilegio de nobleza que se hereda por línea consanguínea de masculino, era noble, y aparte, tenía mayorazgos y entonces ya tuvo sus matrimonios. Tuvo dos matrimonios, con el primero, que me voy a centrar en el primero, voy a dejar el segundo con Violante porque creo que es incidir y hablar de más, porque Violante se ha hablado, Jorge Juan se ha hablado, se ha hablado demasiado y sabemos todo. Y por supuesto no me atrevo a hablar de Jorge Juan porque hay mucha gente que es mucho más que yo en eso. Bien, en ese primer matrimonio, que duró muy pocos años, de 1695 a 1709, tuvo 4 hijos, uno de ellos de muerte prematura, y después llegaremos a ellos. Pero lo importante es que en las cartas dotales, cuando se casó, el 29 de agosto, que se formalizan las cartas dotales y después se casa, para que veáis, hay 5 fanegas de tierra, que es muy poco, pero sobre todo 24 centros de propiedad de non-teniente y 1 en Alcoy. El sistema censalista era un sistema crediticio. La gente pudiente en este caso, aportaba liquidez al mercado y ese mercado rentaba, es decir, en vez de tener en propiedades, tenían ese dinero prestado a diferente gente que lo hipotecaba sus propiedades para tenerlo a cargo, y estos linajes tenían sus rentas. Y eso, aportar en cartas dotales, aportar esos bienes censales era importante. ¿Qué sucedió con el tiempo? Esos censales se convirtieron en censales muertos o irredimibles, se llama, es decir, cuando hay mucha transmisión de descendencia de una primera propiedad, que después la propiedad se pierde y ya no está cargada, son incobrables. Por lo tanto, esos patrimonios, cartas totales, al final se quedaron en humo. Este matrimonio, tuvo sus hijos. Isabel Ana Pascual de Povil murió en 1709, fallece aquí en Novelda. ¿Y por qué? ¿Cómo muere? Pues el 30 de noviembre tuvo a su último hijo Cipriano. El 20 de octubre ya enferma, testa a favor de su marido, Bernardo, y lega una mejora a su hija primogénita, que no va a heredar nada después. Y ya el 22 de octubre fallece en Novelda y como era
propio en familias linajudas de gran linaje, dispone las cláusulas testamentarias, que son en la parroquia de aquí. Entre esas cláusulas, entre ellas, que sea enterrada en la capilla de Nuestra Señora del Rosario de la Santa Comunión, en la iglesia de San Pedro, pero en una capilla que no podemos localizar porque la iglesia parroquial de San Pedro, se amplió en 1733-34. Por lo tanto, la capilla o la iglesia que habla era la mitad de lo que conocemos ahora. Y aparte de celebrar doblas de misa cantada, a esta señora, Santa Isabel de Portugal, y sobre todo el número de misas rezadas o de requiem o de que fuera dobla en doblas, o sea, es una forma de ceremonias, cuanto más misas, más prestigio en el linaje, en este caso 500. Bien, la descendencia de este matrimonio, Francisca María Juan Pascual del Povil, fue la soltera, que fue destinada, no se casó nunca, vivió siempre con su padre. Al morir su padre, fue con la minoría de edad, con sus tutores, y después ya pasó a vivir con su hermano Cipriano, que vivían en la Plaza de la Sangre de Alicante. Manuela y Cipriano, que está abajo, Cipriano Juan fue clérigo de la parroquial de San Nicolás, por lo tanto vivieron, son solteros los dos, por lo tanto la masa patrimonial que les hubiera tocado revertería después en el principal del linaje, que en este caso fue Nicolás Juan, que fue el primogénito, porque Antonio Juan fue el primogénito, pero murió premurió con 4 meses o algo así. María Manuela Juan fue la que entroncó con el linaje de los Maya de Elche, pero son familias muy litigosas, porque al morir la madre, pues el reparto de la herencia se pospone al padre, al Bernardo, cuando el padre pasa al primogénito y se va desviando, prolongando en el tiempo. Por lo tanto, se producen litigios en que se reclaman la paterna, la legítima y tal, pero el primogénito, y en este caso Nicolás, es el que retiene el patrimonio y el que va distribuyendo poco a poco. Bien, cambiamos un poquito de tercio y vamos a hablar de Bernardo Juan y Canicia, o Bernardo Juan Canicia, padre de Jorge Juan, y lo he titulado Al servicio del rey. Bien, en una certificación que hay entre el 21 y el 27 de julio de 1791, la escuadra francesa fondeó en el puerto de Alicante y empezó a bombardear, a tirar bombas con sus cañones a la ciudad de Alicante. No sabemos si esas cañonazos llegaron a la Plaza del Mar y afectaron a la propiedad de Bernardo Juan. Pero sí que es cierto que en ese momento su padre Cipriano Juan y Bernardo Juan, estando en Alicante, fueron encomendados por las milicias y por la ilustre ciudad de Alicante para comandar la defensa del Baluarte Nuevo, que está por la zona de Pasito de Ramiro, o sea, en pleno puerto, para defender. Y es un poco así novelado, un poco rocambolesco, que Cipriano, sobre un parapeto del baluarte donde había caído una bomba, despreciando el peligro de su vida, en los muchos que se dan de cercanía, por más de 6 horas, se mantiene allí, pues haciendo frente. Es una forma también de dar decir su valentía, su coraje, la defensa en desprecio de su vida. Su hijo Bernardo la ayuda en su persona también a continuar hasta el 27 de julio. Este es una ilustración también, y continuando lo prevenido, ofrecerse, todo el desprecio, y sobre todo se marca mucho para demostrar su linaje, su privilegio de nobleza al servicio del rey. También su tío, el deán de Antonio Juan de Vergara, que en realidad Antonio Juan y Pascual del Povil, él también capitanea, porque era uno de los prebostes, de los cabezas de la Iglesia a nivel curia, en que al mando de eclesiásticos y frailes armados con alabardas y talabartes, que son unas especies de lanzas que vemos en los cuadros, que tiene una punta y una media luna, que son muy de película, pues hacen el servicio, defendiendo las puertas de la ciudad y sobre todo el casco urbano.
Llegamos también a la Guerra de Sucesión. La Guerra de Sucesión española es al fallecer Carlos II sin sucesión, pues entonces se adjudica a sí mismo Felipe V el trono y su contrincante el archiduque Carlos. ¿Qué pasa? El Reino de Valencia se declara partidario del archiduque Carlos y bueno, ahí está las batallas y tal. He hecho una pequeña sinopsis que es muy generalista, que bueno, centrarnos en la villa de Novelda, por supuesto. El 26 de agosto de 1703 se tienen las noticias porque cada villa tenía que contribuir para el mantenimiento de ejércitos, que en ese caso tercios, de 600 hombres, entre ellos la gente de Novelda, que, pues, por ejemplo, los borbónicos atacaban Denia, pues todos para Denia, o todos para Alicante, siempre igual así. Pero lo que importante es que a mí me gusta porque cuando estamos en el mismo lugar donde han sucedido las cosas, aquí en el Fondonet, se hacía la Gran Guardia. Aparte había centinelas en la Sierra Larga, la Sierra de Dorito, para vigilar si venían las tropas borbónicas o viceversa. Porque, claro, las villas, como en este caso de Novelda, se declaraban de un bando o de otro en función de la cercanía de las tropas también, pero no Novelda, sino todos. Y sobre todo salían los justicias, los regidores, que eran consejeros en ese momento, a las puertas de la villa, a los caminos reales, a darle víveres y dinero a las tropas para que pasaran de largo, porque si se asentaban en el término había que contribuir al mantenimiento y aparte la soldadesca por los saqueos y las tropelías que pudieran hacer. El noviembre de 1705 se cierra Novelda, es decir, todos los portales y portillos se tapian, se cierra en previsión de los ataques que hubieran. El 21 de enero de 1706, Bernardo, en su casa de la Plaza del Mar, envían desde Novelda un propio, que era un correo, para que fuera informada la villa sobre el devenir de la guerra. Don Bernardo era un informador fiel y leal a la villa de Novelda y de parte de la villa de Novelda, por supuesto. En mayo de 1706, los ejércitos de Felipe V, con los obispos de Cartagena y Orihuela, acampan en toda la Ledua, aquí en estos parajes, para entrar en Novelda y tomar obediencia, cosa que no pudieron hacer porque el río estaba crecido. Días después se toma la primera obediencia a Felipe V por la villa de Novelda, por el marqués de Rafal, que acompañaba a los dos obispos. El 4 de junio, uno de los mariscales de Felipe V, el mariscal Mahony, se asienta también aquí, en el Fondonet, y aparte sus tropas, sus capitanes, sus alférez, en la Casa Palacio, en la casa del Ayuntamiento o en la Casa Abadía, que era la casa del cura. El julio de 1706, las tropas austriacas toman Novelda, entre finales de junio, julio y agosto, que era, comandados por el capitán Ricardo Gorges, que era Richard George, y el ejército acampa también aquí en la Ledua, aquí en el Fondonet, y es tomado el Fondonet también. El 8 de agosto huye de Alicante Bernardo y su familia, se asienta aquí, y el 20 de febrero de 1707 en el Fondonet se asienta el cuartel general del duque de Berwick, que es el mariscal de campo, el primer jefe de todas las tropas borbónicas aquí en el Fondonet, con su familia. Por lo tanto, ese cuartel general tenía que ser mantenido con las contribuciones entre los vecinos de Novelda, o sea, víveres de boca, vino, paja para los caballos, etcétera. Bien, el Fondonet como cuartel. Si vemos aquí, así me lo puedo poner, vemos que, como he dicho antes, los documentos se pueden perder, expoliar, quemar por incendios o por ataques o posiblemente porque no se tiene valor y se tiran o se venden o se queman como una hoguera. Pero sobre todo los testimonios. Pero lo que nunca se pierde son los impuestos y las contribuciones. La parte de fiscalidad municipal nunca se pierde. ¿Qué pasa? Todo investigador o historiador, si sabe manejarse en fondos y series documentales, tiene que tirar de ello. En las lagunas documentales, cuando no hay, sobre todo en Novelda, en la Guerra de Sucesión, hay muy poco,
hay que tirar de fondos de series como Clavería, que Clavería era la antigua hacienda, la hacienda foral. Por lo tanto, vemos ahí en esa Clavería del 12 de junio de 1707, que son, claro, los asientos se hacen a gastos pasados, y más en tiempos de guerra. Vemos que el duque de Berwick, con su familia, estaba en casa de don Bernardo y por lo tanto se tenía que pagar ahí reales de cántaros de vino, etcétera. Bien, don Bernardo siempre fue una figura importante en Novelda. El 27 de noviembre de 1707, en una época en que estuvo el 25 de abril se gana la batalla de Almansa, se gana o se pierde según se mire, porque la batalla de Almansa se acaba con los derechos forales. Como conocíamos el reino de Valencia, cambiamos a un sistema castellano. Por lo tanto, esta zona que es de ocupación de guerra, posguerra se puede decir, de ocupación sobre todo, se grava con impuestos brutales como los impuestos de los cuarteles, que eran que iban los ejércitos borbónicos, se establecían, por ejemplo, en Novelda, y había que mantenerlo en todo, de arriba a abajo. Eso que significa reparto de contribuciones entre los vecinos para pagarlo todo, es decir, contribuciones sobre contribuciones, las normales y las extraordinarias como esta. Después se cambiaron a un nombre más coloquial que se llamaban los equivalentes. Pues aparte de eso, la Villa de Novelda nombra a Bernardo como representante o apoderado de la Villa de Novelda en los tribunales, en todas las demandas que pudieran hacer. Pasamos, voy a hacerlo rapidito porque hay mucho, pasamos al 15 de febrero de 1708, el marqués de Asfeld. ¿Quién es este señor? Que es el que vemos en la fotografía esta. El marqués de Asfeld fue uno de los otros mariscal de Felipe V y sobre todo el que hizo el asedio al castillo de Santa Bárbara, porque la ciudad estaba en manos borbónicas, pero el castillo de Santa Bárbara estaba en manos del archiduque Carlos, los austriacos. Las contribuciones que había esas levas, esos tercios, esos ejércitos, o la composición de esos ejércitos, ese mantenimiento de esos ejércitos, se hacían contribuciones entre las villas, y en este caso en Novelda, para mantenerlos, enviarle víveres de boca para la caballería, cántaros de vino, etcétera. Pues Bernardo fue repartidor de esas contribuciones también. Y este marqués fue célebre porque fue el que tomó el castillo de Santa Bárbara, y también gente de Novelda que fue también con las caballerías para cargar los cántaros, sobre todo la pólvora que se utilizaron para reventar un torreón, un baluarte de Santa Bárbara, y con eso ya fue tomado el castillo. Aparte, el secuestro de Bernardo Juan. En esa época de Felipe V, de grandes imposiciones, la sociedad estaba empobrecida, porque estaban los cuarteles, los equivalentes, había que mantener la administración local y aparte esas contribuciones extraordinarias. ¿Qué sucedió? Vamos a hacer un símil con la seisa de Curro Jiménez, que es lo mismo. Los miquelés o los migueletes eran gente que se había echado al monte, que luchaban por los austriacos también, porque querían que se hiciera caer ese sistema absolutista y feudal. Por lo tanto, salían y robaban, tomaban lo que querían y después iban a las plazas fuertes austriacas, como fuera el castillo de Santa Bárbara. Como he dicho, en los asientos contables de los impuestos, en la clavería, el 22 de junio de 1707, vemos que, ante el contexto de los migueletes salen en cuadrillas, y ese apunte contable de 1707 sabemos que don Bernardo estaba aquí en su hacienda y que esos migueletes aparecieron aquí y secuestraron a don Bernardo, porque era secuestros a cambio de dinero, por supuesto, para vivir y todo eso. Y un propio, que era un ordinario, un funcionario de la Villa de Novelda, fue hecho ir al cuartel, a la base de cuartel de Elche, y el coronel Pedro Corbí vino con una guardia de caballos y interceptaron en el camino real a los migueletes o miquelets que se llevaban a don Bernardo, y por lo tanto lo trajeron otra vez a Novelda y se salvó.
Otra faceta de don Bernardo, bueno, no quiero decir don Bernardo, Bernardo Juan, el padre de Jorge Juan, es al servicio de la señoría, la baronía de Novelda. En esa época, entre 1660 y 1703, que me he cogido esa pinza, Pedro Dávalos Maza y Rocamora, conde de la Granja, señor de Alberca de las Torres, señor de las baronías de Mogente y Novelda, bueno, por lo tanto, señor de todo Novelda, de sus gentes y de sus cosas. Este cuadro es un cuadro real que está en el ayuntamiento de Orihuela, porque él fue conde de Rocamora, de Granja de Rocamora, y bueno, lo importante es esto lo que me ha gustado. Por algo que vamos a hablar después, pero lo que prueba es que Bernardo fue alcaide o castellano del castillo de la Mola. Pensábamos hasta este momento que el cargo de castellano o alcaide de la Mola estaba en desuso, que no existía, porque según los datos que teníamos hasta ahora, hasta 1500 y pico, principios de 1600, muy poquito, había quedado ya el castillo de la Mola en ruinas, bueno, ruinoso, porque ya no era frontera, no servía para nada, no tenía ninguna finalidad defensiva. Cierto es que con esto, que es un documento en que se revoca el nombramiento de Bernardo Juan como castellano del castillo de la Mola, nos está diciendo que sí existía ese cargo. No sabemos si sería un cargo sin ninguna función real militar o simplemente era un cargo de ese favor clientear del señor de la villa, en que, claro, si tenía un cargo nombrado tenía un sueldo, un rédito. Por lo tanto, el 20 de noviembre de 1702, el gran castellano de Amposta, que era de la Orden de Malta, y bueno, también célibe como... se supone célibe como Jorge Juan, firma esa revocación y llega a Novelda, aquí mismo, a este espacio, el 27 de septiembre de 1702. Aquí, en la partida del Fondonet, del Fondó, en casa de Heredad de don Bernardo, aquí, es entregado la revocación de su nombramiento como alcaide. Pero yo me he preguntado, ¿por qué hace eso el gran castellán? ¿Por qué lo destituye? La primera teoría, que yo creo que es la más factible, es el desafío a la autoridad y al derecho de la señoría. Es decir, Bernardo, entre el 4 de septiembre de 1702 y el 12 de octubre de 1702, pleitea para tener el derecho de poder hacer aceite y cocer pan. Es decir, no irse a las almazaras y hornos de la señoría. Es decir, no pagar los tributos. Gana por sentencia de la gobernación de Orihuela el 12 de noviembre. Curioso es que el 27 de septiembre, antes de que haya una sentencia firme, es destituido de su cargo. Puede tener mucha relación. Pero también puede ser una estrategia de poder. El gran castellano de Amposta era una persona eclesiástica, se supone sin descendencia, muy mayor. Por lo tanto, el gran castellán, don Pedro Ábalos, conde de la Granja, tuvo un pequeño desliz por ahí, intentó legitimar a un hijo suyo. ¿Qué sucedió en ese proceso? Antes de que sea legitimado, el niño murió, y murió muy en la pubertad. Entonces, ya no tener una descendencia, los linajes entroncados empiezan a litigar. El 10 de noviembre de 1701 hay una sentencia del derecho de sucesión en el linaje Caro, que es Carlos Caro Maza de Linaza, y en nombre de su hijo José Caro y Roca, que fue el primer marqués de la Romana. Después está el pleito de la Almazara, después tenemos la destitución del alcaide y en 1703 tenemos el fallecimiento del gran castellán de Amposta. Y el 9 de mayo de 1703 la posesión de la baronía por el Carlos Caro en nombre de su hijo. Quizás puede ser el muy conocedor don Bernardo, emparentado con los oficios y el señorío de Novelda, saber mucho, muy bien, la edad avanzada del gran castellán y saber navegar dónde tenía que poner su asiento, de parte del que iba a ser el futuro señor. Bueno, una cosa como he hablado del castillo de la Mola, por ejemplo, la posesión de la villa por el señor jurisdiccional, en este caso Carlos Caro, que está documentado, por ejemplo, para tomar posesión de su autoridad civil, es como si fuera el ayuntamiento,
entrara, ordenara que todos los funcionarios saliéramos, y entonces ordenaba también que se abrieran y cerraran todas las puertas y el cerrojo principal se cerrara y abriera, y después se abriera y todos los funcionarios entraríamos como sometimiento a autoridad civil. Por ejemplo, en el Castillo de la Mola se presentaba con funcionarios municipales, que el justicia y consejeros y tal, y cogía una piedra de la muralla o de donde fuera, la echaba al aire como signo de posesión. Son cosas muy simbólicas siempre. También Bernardo tenemos como nobre insaculado de la ciudad de Alicante. Nobre insaculado quiere decir, la insaculación es un sorteo por boletas, por redolins, es decir, unas esferas de madera con un agujero que se metía un papelito con los cargos. Entrabas ahí como nominalmente y ya por suerte de un infante, un niño de 7 años que metía la mano, es lo mismo que si eligiéramos al alcalde entre las boletas con todos los concejales y un niño inocente de 7 años metía la mano y salía y era el alcalde. Más fácil todavía. Bien, Bernardo es a partir de 1696 que empieza su pretensión de ser insaculado en la ciudad de Alicante. Tenemos que recordar que murió su padre en el 93, se casa en el 94, su tío ese mismo año muere, es doble mayorazgo y entonces la primera es la pretensión, presentar la pretensión de insaculación a el capitán general del Reino de Valencia. Lo primero es probar la nobleza, o sea, es presentación de la sentencia de privilegio y sobre todo su descendencia recta y sin interrupción, y sobre todo la masculinidad. Después, la fe pública, en que se prueba su descendencia, su legitimidad, tener 25 años y ser verdadero y no fingido del Reino de Valencia. Y sobre todo ser de matrimonio legítimo y carnal. También legítimo heredero universal de su padre, y por eso aporta la cláusula de herencia de su último testamento de su padre como heredero universal y general por derecho de institución. Ahora lo explico del derecho de institución porque en el testamento de su padre, testamento agnático, que al mismo tiempo que hace el testamento instituye el mayorazgo. Por lo tanto, aquí demuestra que es por derecho de institución. Aparte, también ser legítimo descendiente de noble insaculado, su padre. Aunque también en otra documentación, su padre en 1678 no fue sorteado porque tenía deudas con la ciudad de Alicante y no podía ser. También otro requisito es que de su propia mano fuera, por los estatutos de 1669, tenía que escribir de su propia mano un texto que es este: pido a Dios que se comparezca de mí en este ilustre Senado y patrocine en mi causa los señores abogados. Esto era demostrar que sabía leer y escribir, pero demostraba una posición de linaje social. Aparte, tenía que probar tener una renta de 100 libras en bienes propios y libres, sin la dote de la mujer, pero también si eran, como en este caso, eran propiedades vinculadas, como el mayorazgo primero de Fondonet y el de Foncalén, en que tenía 2.000 libras. Para hacerlo fácil, se hace una comisión con maestros alarifes, como carpinteros, herreros, maestros obreros, etcétera, en que valoran su propiedad, que es la de la ciudad de Alicante, de la Plaza del Mar. Aparte, es interesante porque los nobles, estaba en la bolsa de caballeros y nobles, que era noble en este caso, fue insaculado. Bernardo participa en los alardes de caballos. Alardos o alardes, en valenciano más alardes, es como si fueran revistas militares fingidas, porque no eran militares, eran nobles y todos vivían de sus rentas, en donde era muy barroquismo, donde se engalanaba el caballo y ellos mismos. Era en Pascua de Resurrección, San Bartolomé y el día de San Andrés, tampoco es eso. Imaginarlo también en la lonja del ayuntamiento, donde los cargos, el gobernador, la administración de Hacienda, el justicia y los jurados, hacen la revista, pero tienen que demostrar también la posesión del caballo. Y se da lectura a todos ellos. En una escritura de compra, fecha de 1700, que compró su caballo aquí en Novelda,
a una familia muy vinculada a ellos en su servicio, quiero decir, la familia Reus. Pues aquí se demuestra que el valor del caballo no tenía que ser entre 30 y 40 libras. Aquí demuestra que son 60 libras, es decir, un caballo muy potente y de mucha prestancia. Bueno, la documentación no es continua, hay muchas lagunas, y entonces desde el 28 de marzo del 1701 hasta 1707, 5 de abril, hay alardos, o sea, revistas, es decir, presentar tu caballo engalanado y tu engalanado, es decir, también tu posicionamiento social, una familia de poder. A partir de 1707 ya no hay, porque eso era muy barroco y era más ya de la administración foral del antiguo Reino de Valencia, y con la nueva administración borbónica y al modelo castellano se acabó con todo ello. La empresa familiar. La empresa familiar es la conservación y aumentar el mayorazgo de Juan, el de aquí en Novelda, el de Alicante y el mayorazgo de Fontcalent. Pero estos son pequeños datos que es estas familias de poder que representa Bernardo Juan, esa diversificación del patrimonio. Por ejemplo, él también sabía jugar con las letras de cambio, como las que se hacían para la feria de media del campo. Esos papelitos, esas letras de cambio, pues, por ejemplo 3.000 libras, que era un dineral, se utilizaban para hacer sus transacciones. No sabemos qué era, pero sobre todo también, por ejemplo, en este caso, en el mayorazgo que heredó de su tío el deán Antonio Juan en Fontcalent, lo que estas familias hacen es ampliarlos siempre, porque hay que ampliarlos con piedras lindantes para hacerlo más grande, pero sobre todo también porque para dotar a su descendencia fémina con bienes libres, esos bienes libres que no están vinculados, que son necesarios para dotar, pero por ejemplo a las solteras, a los eclesiásticos, que después vuelvan al caudal patrimonial. Bueno, pues esto a Fontcalent, y aparte también hacía sus baratas, que se llaman en ese momento, que son sus negocios con ganado que se criaba aquí en el Fondonet, o compras de aguas, con azumbres de agua, que aseguraba la productividad de su masa patrimonial de tierra, o sea, convertirlo en regadío, de secano en regadío y viceversa, que asegurándose unas rentas. Sobre todo también he hablado antes de las cartas dotales de su mujer, que fueron también, en su posesión, como los censales, una forma de rentabilidad, los patrimonios también, eso prestando y hipotecando. Aparte también el litigio y luchar por el derecho de las aguas, de las vertientes. Las vertientes son aguas pluviales. Este es un pleito que se hizo aquí en Novelda el 10 de octubre de 1698, en que se litigó con las vertientes del Fondonet. Eran dos que bajaban de la Sierra Larga, otras de la parte del Cid, camino que era de Agost, y don Bernardo consiguió ese derecho. ¿Qué sucedía? Esas vertientes eran muy litigantes también entre los vecinos, porque había un vecino que le hacía un pequeño agujero y se iba, después había que litigar y restituir. Pero esa posesión de esas aguas era importantísimo para la producción de los frutos y rentas de estos patrimonios que, en definitiva, los titulares bebían de esas rentas. Y este es una tontería también, pero es el pleito por una ventana mediera. Por ejemplo, los que somos de Novelda, y los otros hay que imaginárselo un poco, el segundo mayorazgo que fundó Cipriano fue en manos de su hijo, que fue también clérigo, que fue deán, Antonio Juan, de San Nicolás también, que también fue soltero y también revirtió ese mayorazgo en la línea primogénita, que fue el hijo de Bernardo, Nicolás Juan. Es un poco lioso, pero es así. Pero lo importante que ese primer mayorazgo podemos dar, fue en 1687, pero esa propiedad venía de su abuelo, el capitán Antonio Juan y Vergara, que está documentado en 1626. Estoy hablando de lo que es ahora el Gómez Tortosa y la Casa de la Farmacia. Es decir, toda esa lengua
que hace una L, esa era el primer mayorazgo y la casa del capitán Juan. Por lo tanto, la cámara del ayuntamiento, del antiguo ayuntamiento, también se fue utilizado en 1700 y anterior y posterior también, cuando había acceso en la casa del DM. Quiero sintetizarlo, la cámara del ayuntamiento se utiliza como secadero, pues para las simientes, pues para distribuir todo para el cultivo de los agricultores de Novelda. Pues el cabildo, el ayuntamiento hizo unos ventanucos que daban a la propiedad. Por lo tanto, se podía pasar de la propiedad del ayuntamiento a la propiedad de Bernardo. Bernardo lo que quiso era taparlo, pero al final se hicieron más chicos y entonces ahí quedó el litigio. Pero es una cosa que es una forma de reafirmación de ese patrimonio, de ese linaje, de esos derechos, porque hay que tener en cuenta que Bernardo sometió la voluntad de un ayuntamiento porque era una familia de poder, si no, no hubiera podido, se hubiera quedado con la ventana tal cual. Aparte, estas familias de poder, como la de Bernardo, se definían mucho por su lustre y su representación social, sobre todo por ser administradores de obras públicas, obras pías, o por capellanías, beneficios eclesiásticos, etc. Esta administración de la obra pía, fundada por Josefa de Oloris, que ahora explico, ha pasado su padre, Bernardo, y su hijo. Más atrás no lo sé porque no he encontrado documentación. Estos administradores se ocupaban de recaudar. Primero explico lo que es una obra pía. Una obra pía se funda para decir misas, aniversarios o lo que fuera, por voluntad de la fundadora, que era Josefa de Oloris. Y en este caso, en 1670 por ahí, no lo recuerdo ahora, por la obra de Francisco Montesinos, es la fundadora de la obra pía fundada en San Roque, para el culto en lo que era ermita, iglesia de San Roque, en los días que ella señaló. Esa administración, pero de tentar ese puesto, era de prestigio social, de representación social y de reputación social. Ya voy llegando al final y la temprana muerte y testamento de Bernardo. Bernardo murió en Alicante en 1715, muere el 16 de noviembre a los 49 años. El 15 de noviembre, viendo ya la magnitud y viendo él ya su fin físico pues hace su testamento, nombra a los doctores de medicina que lo estaban atendiendo, y ahí no es un testamento muy linajudo que representa el linaje, es un poco hecho deprisa y corriendo. Deja su funeral y pompa y sepultura a voluntad de sus albaceas. Es un poco, esto de la sepultura es un poco anacrónico, porque los Juanes de Alicante siempre se han enterrado en la capilla de San Nicolás de los Pascual del Povil. Es algo muy raro que no lo mencionara en su testamento, quizás por la premura. En estas familias de poder, de representación social, deja legado, sobre todo a su segunda mujer, Violante, un dinero para que se compre ropas específicas de luto, es decir, esas ropas nuevas, negras, ese color negro, que era muy difícil también por el tinte y todo eso de tener, quiero decir, esa representación de esa reputación del linaje que trascendía a la muerte, sobre todo esa forma de caridad o de dar sus sueldos todavía cuando estando muerto a su servidumbre, o sobre todo también esa representación de los albaceas a su hermano Antonio Juan y Canicia y a sus cuñados, que no son Santa Cilia, son Pascual del Povil. Es algo muy significativo también, porque en tutores de su hijo tenemos a su hermano el comendador Cipriano Juan y a sus cuñados Pascual de Povil también, y Gisbert. No nombra en ningún momento a los Santa Cilia. Aparte, distribuye la herencia entre sus 4 hijos, pero no la distribuye en papel, no hay una entrega, porque hay litigios después de la minoría de edad, a su muerte, queda en posesión, y hasta finales de 1700 hay litigios todavía, porque una de sus hermanas reclama todavía su legítima. Y aparte hay litigios por las dotes que le dieron a los Santa Cilia y que no entregaron a los Pascual de Povil. Es una familia muy litigiosa, es decir, los linajes de representación de poder, donde esos linajes acaban siempre en los tribunales, y gracias a ellos
a esos pleitos, tenemos la documentación que nos genera esa información, que nos habla de épocas pasadas a testamentos o fundamenta derechos que muchas veces tener una escritura o transcribirla o que te la costaba dinero, muchas veces aportaban los originales que tenían sus archivos familiares, y gracias a eso podemos hacer y continuar esas investigaciones. Y dicho esto, llego al final, espero no haberos aburrido mucho, y bueno, pero espero sobre todo poder haber aportado algo al estudio del linaje de los Juan y al entorno de Jorge Juan. Muchas gracias. Bueno, pues ya está. Y muchas gracias por venir. Sí, bueno, si alguien quiere preguntar algo, yo encantado. No sé si durante las 8, ¿por qué son tan importantes los mayorazgos? Los mayorazgos, porque son importantes, porque es una forma de representación social, sobre todo patrimonial, sobre todo en las familias de privilegio de nobleza o que no tuvieran privilegio de nobleza, pero tener un mayorazgo era, hablando coloquialmente, un chollazo. Era tener propiedades inembargables en que los tribunales civiles ordinarios no podían ser juzgados, y había específicos para eso, y aparte las transmisiones no eran juzgadas o los litigios por los municipales, las cortes civiles municipales, ni gobernación. Había que irse a las audiencias del Reino de Valencia y en última instancia a los consejos de Aragón. Eran importantes porque aseguraba un patrimonio que no se podía disgregar nunca, era un fideicomiso que pasaba de generación en generación, normalmente depende si era mayorazgo regular, agnático o regular, que pasaba de varón a varón, de varón a fémina, de varón a tal. Bueno, de todas formas, el mayorazgo de los Juan, a finales de 1700, se truncó definitivamente la línea sucesoria de los Juan, porque no quedó ningún Juan varón, pasó a las féminas, que pasó al linaje de los Roca de Togores, que llegó hasta principios de 1800, llegó hasta 1904, que la hija del marqués de Asprillas, que era descendiente de Jorge Juan, pero bueno, con líneas truncadas y todo eso, lo vendió a doña Antonio Navarro Mira, que una dinastía burguesa, que en el auge de la burguesía del nuevo Estado liberal compraba, por lo que he dicho antes, a los linajes caídos, los patrimonios, porque también los grandes linajes, por ejemplo los Medina Sidonia, que tenían el patrimonio de los marqueses de la Romana, sacrificaron ese marquesado o esos patrimonios del marqués de la Romana en beneficio de un patrimonio mayor, que era el de Medina Sidonia. O sea, los mayores fagocitan a los pequeños, y al ser fagocitados, esa clase burguesa, como doña Antonia, sabía aprovechar, porque esa clase burguesa también era prestamista de esa nobleza que no generaba, tenía patrimonio, pero al no reinvertir esas rentas en su patrimonio, menguaban esas rentas y por lo tanto te quedé préstamos para poder vivir. Y entonces ya caían todos. Es muy simple, siempre es lo mismo. Bien. Yo creo. En la exposición, simplemente por curiosidad, se ha hablado de libras. Sí. ¿Tienes una estimación más o menos al cambio de hoy? Como que... Pues no te lo puedo decir, pero la libra era la moneda oficial del Río de Valencia. ¿Vale? Están las libras, los maravedís, al uso castellano. No te puedo decir la equivalencia porque no la tendría que mirar. Pero sí, tenía una equivalencia. Pero la libra valenciana era de poderío. Estaba más que la castellana. Después al perder la guerra, o ganarla, depende de cómo se mire, a cambiar la forma de administración de la foralidad borbónica, cambió todo. Bueno, pues muchas gracias.